Cumple sus leyes y mandamientos que yo te prescribo hoy, para que seas feliz y tu descendencia, tú y tu descendencia, para que vivas muchos años en la tierra que el Señor, tu Dios, te da para siempre. En el Antiguo Testamento, el pueblo israelita tiene el conocimiento de Dios, Por eso es un pueblo monoteísta, igual que nosotros, un solo Dios, así decimos en el credo. Creo en un solo Dios. Vimos aquí pues este Dios que no lo descubre todavía como padre de un hijo, sino como el único Dios y Señor en el Antiguo Testamento. Viene el Nuevo Testamento y ¿qué nos dice el apóstol San Pablo en su carta a los Romanos? Los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y en el segundo párrafo dice, el mismo Espíritu Santo, y está con mayúsculas, el mismo Espíritu Santo, aúna con nuestro propio espíritu, y nuestro propio espíritu está con minúscula en el texto, porque Dios es con mayúscula y nosotros somos con minúscula. Ahí está el Espíritu Santo. Es decir, en los textos que se nos proponen se manifiesta la Santísima Trinidad. Un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y al decir de esto, yo les quiero comentar un poquito, quizás con humor. Cuando uno se puede encontrar con algún hermano cristiano, sí, o no cristiano, y naturalmente no católico, y que le pueda a uno cuestionar en la fe, y que le diga, oye, ¿cómo está tu fe? A ver, ¿en qué consiste tu fe? Yo les comento que uno puede decir, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y que el otro empezara a decir, sí, ya sé que ustedes siempre empiezan con eso, en cualquier momento dicen eso, pero ¿tu fe en qué consiste? Y yo les diría, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Sí. Y el otro me dice, ¿estás lelo? ¿O no entiendes que te estoy preguntando cuál es tu fe? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es mi fe. Esa es mi fe. Lo que nos hace falta es profundizar tanto en nuestra fe. Tanto. Si nosotros desglosáramos, si penetráramos, si profundizáramos cada una de las palabras del credo, ¿cómo gozaríamos con ello? Cuenta por ahí los datos históricos de Santa Teresita, que en distintas ocasiones, no siempre por supuesto, pero sí en distintas ocasiones, que cuando se ponía a rezar el Padre Nuestro, se quedaba en contemplación y se le iba el tiempo. El Padre Nuestro, que en un minuto lo podemos decir nosotros, y para ella se le iba el tiempo, inclusive hasta las lágrimas, por ponerse a contemplar qué significa, qué estamos diciendo en el Padre Nuestro. ¿Qué le estamos diciendo a Dios nuestro Padre? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Son tan profundas esas palabras, y más todavía si sabemos que es la oración por excelencia, así la hemos proclamado siempre, porque son las palabras de Jesús. Cuando los discípulos le dicen, Señor, enséñanos a orar. Mira que Juan Bautista enseña a sus discípulos, enséñanos tú también a orar. Y Jesús les dice, cuando oren, digan así, Padre nuestro, etcétera, etcétera. Son las palabras de Jesús. Por eso, igualmente, el credo no son palabras de Jesús. El credo
no son palabras bíblicas del texto bíblico. Al credo se le llama símbolo de los apóstoles, porque brota realmente de la enseñanza de ellos, de los apóstoles. Pero entonces pensemos en cada uno de esos detalles. ¿Qué nos dice del Padre? ¿Qué nos dice del Hijo? ¿Qué nos dice del Espíritu Santo? Y luego algo tan importante, ¿qué nos dice de la iglesia? Yo he comentado últimamente que en el credo nosotros pudiéramos o decir que son los 4 grandes amores de nuestra fe, o que podemos también usar el creo y en lugar del creo poner amo. Amo a un solo Dios que es Padre. Amo a Jesucristo, Señor nuestro, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, que por nosotros, que fue enviado por nosotros y en la cruz nos redimió, murió por nosotros en la cruz. Y luego, tan interesante que dice el credo, nació de Santa María Virgen. Si estamos diciendo verdadero Dios, también decimos verdadero hombre. Y luego tan interesante que viene aquí el primer lector y cuando termina su lectura dice palabra de Dios. Y viene el segundo y dice palabra de Dios. Y esta es la palabra de Dios. ¿Cómo se le dice a Jesús? Él es la palabra de Dios. De hecho, cuando hablamos de que Jesús se encarnó de Santa María Virgen, decimos, y la palabra se hizo carne. Así dice el texto del Evangelio de San Juan. Y empieza hermosamente el Evangelio diciendo, desde el principio existía la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra estaba con Dios, y en esta palabra se hicieron todititas las cosas, y nada de cuanto existe, existe sin Él. Él que es la palabra de Dios, y la palabra se hizo carne, dice en el texto del Evangelio de San Juan. Es decir, la palabra es la comunicación. Si nosotros nos entendemos, es porque estamos expresando palabras. Si no expresamos palabras, no hay propiamente una comunicación. O si uno quiere explicar, como sabemos por ejemplo en algunos juegos, en que un individuo tiene que hacerse entender su pensamiento a través de signos y movimientos, y los otros están tratando de adivinar qué está pensando, qué tiene en su mente. ¿Por qué? Porque no está diciendo palabras. No se le entiende. Por eso Jesús en otro texto del Evangelio nos dice, al Hijo, o sea, a Él mismo, al Hijo, nadie lo conoce sino solamente el Padre. Claro, el Hijo de Dios es conocido por el Padre Dios. Y luego continúa Jesús diciendo, y al Padre Dios nadie le conoce sino yo, que soy el Hijo, y todos aquellos a quienes yo se lo diga. Es decir, si no tuviéramos nosotros al Hijo de Dios encarnado, al Hijo, no sabríamos más del Padre ni nada del Espíritu Santo. Y la iglesia sería cualquier cosa, no sería lo que es. Pero en cambio Jesús